Esto no debía pasar en Texas, un distrito rojo profundo, una elección especial de baja participación y un candidato bendecido por Donald Trump. En el papel era una victoria automática, pero cuando empezaron a caer los resultados, el mapa se rompió. El Distrito 9 del Senado estatal en el condado de Tarrant proyectó algo que no ocurría desde 1991, un demócrata ganando con holgura. Aquí está la paradoja. Trump había ganado cómodamente ese distrito. Trump entró tarde, pero entró fuerte. Pidió a los votantes hacer un plan. Llamó a la candidata republicana una guerrera maga. Y aún así, Taylor Remit apareció arriba, cerca del 56% contra 44%, no por décimas, por más de 10 puntos. Esto te importa aunque no vivas en Texas. Porque si una elección diseñada para pasar desapercibida puede volverse una humillación pública, algo más profundo se está moviendo bajo la superficie. Pero aquí está la parte que casi nadie dice en voz alta. No fue solo quien perdió, sino cómo perdió. Y cuando entiendes ese cómo, el resto de 2024 empieza a verse distinto. Lo que ocurrió en ese distrito no fue un accidente aislado. Fue el resultado de una apuesta que los republicanos llevan haciendo años y que esta vez quedó completamente expuesta. El Distrito 9 no es Austin, no es Houston, no es un bastión liberal disfrazado. Está en el condado de Tarrant, cubre zonas como Fort Worth, Keller, South Lake y North Richland Hills, suburbios donde históricamente los demócratas ni siquiera gastan dinero serio. Ese es el primer punto clave. Este es un distrito que Trump ganó por doble dígito. Un distrito que el Partido Republicano describía públicamente como bloqueado. Cuando el senador republicano Kelly Hancock renunció para asumir un cargo estatal, la elección especial que se activó en noviembre fue tratada como una formalidad. Nadie cruzó el 50%, así que se programó una segunda vuelta para enero. Baja participación. Poco ruido. El escenario perfecto para el partido en el poder. Pero aquí está la pregunta que cambia todo. Si esto era tan seguro, ¿por qué Trump sintió la necesidad de intervenir personalmente en los últimos días? ¿Por qué convertir una elección local en una prueba simbólica de lealtad política? Porque, sin decirlo, ambos lados entendían lo mismo. Esta carrera ya no era solo por un escaño, era una señal. Y cuando empiezas a mirar los detalles, esa señal se vuelve imposible de ignorar. La afirmación central es esta. El respaldo de Trump ya no garantiza obediencia automática fuera de las primarias, y esta vez la prueba quedó a la vista. En los días finales, antes de la segunda vuelta, Trump publicó múltiples mensajes apoyando a Lee Wambsgans. No fue un gesto simbólico. Dijo explícitamente que los votantes debían hacer un plan. La llamó una verdadera guerrera maga y presentó la elección como un test para mantener a Texas en rojo. Incluso mencionó por nombre al vicegobernador Dan Patrick, dejando claro que el aparato republicano estaba mirando. Ese nivel de intervención suele funcionar en elecciones de baja participación. Ese es el modelo, pero el resultado fue el inverso. Según los números reportados cuando se llamó la carrera, Taylor Remit lideraba alrededor de 56% frente al 44% de Wambsgans, más de 10 puntos en un distrito que no elegía a un demócrata desde 1991. Ahora viene el giro. Observa lo que no ocurrió. No hubo un repunte tardío, no hubo una noche cerrada, no hubo excusa matemática. El mensaje no solo fue ignorado, fue superado. Y cuando eso pasa en silencio, en una elección que casi nadie estaba mirando, suele significar que algo más profundo ya cambió. Porque la pregunta real no es por qué ganó Remit, es por qué el mensaje contrario dejó de funcionar. Aquí es donde la historia acelera, porque mientras el respaldo nacional subía de volumen, la campaña republicana empezó a sonar cada vez más familiar. Wambsgans construyó su mensaje alrededor de identidad, lealtad y amenaza. Habló de dinero oscuro, advirtió sobre fuerzas externas, presentó la carrera como una lucha existencial para salvar Texas. Para su base, ese lenguaje no era nuevo, era reconocible, predecible.
pero en paralelo estaba ocurriendo algo distinto en el terreno. Taylor Remit no respondió con una guerra cultural opuesta. Hizo lo contrario. Bajó el volumen, simplificó el mensaje. Habló de impuestos a la propiedad, de precios en el supermercado, de seguros médicos, de escuelas locales. Detalles cotidianos, casi aburridos. En una época donde todo grita, él habló como alguien que vive ahí. Esto no es nuevo en la historia política. Cada cierto tiempo, un partido asume que su mensaje identitario es suficiente incluso cuando las condiciones materiales empeoran. Al principio funciona, luego se normaliza y un día deja de mover a la gente correcta. Lo inquietante no es que ese día haya llegado, es que haya llegado sin ruido, sin advertencia y en un distrito que se suponía intocable, y ahora la pregunta incómoda es qué más se está normalizando sin que nadie lo note. La segunda prueba es más dura porque no tiene que ver con discursos, sino con contraste visible. Mientras Remit hablaba de impuestos a la propiedad, su campaña repetía una idea concreta. Los republicanos prometen alivio fiscal, pero los texanos pagan más cada año, y dio una razón específica. Cuando el Estado subfinancia las escuelas públicas o desvía fondos hacia programas alternativos, los distritos locales tienen que cubrir el hueco. ¿Cómo lo hacen? Subiendo impuestos a los propietarios. Eso no es ideología, es contabilidad doméstica. Ese argumento aterrizó porque conectaba dos cosas que los votantes ya sentían, pero no habían unido. Escuchan recortes de impuestos en Austin, pero ven facturas más altas en casa. Remit no atacó a personas, señaló decisiones, nombró a Greg Abbott y a Dan Patrick no como villanos, sino como líderes que priorizan agendas políticas sobre resultados prácticos. Esa diferencia cambió el marco completo. Ahora mira la contradicción. Mientras una campaña hablaba de amenazas abstractas y enemigos externos, la otra explicaba por qué tu pago mensual sigue subiendo. Y cuando llegaron los resultados, la distancia no dejó margen para reinterpretaciones. No fue un empate técnico, fue un rechazo claro al mensaje que se suponía dominante. Y una vez que los votantes cruzan esa línea mental, rara vez vuelven atrás. Entonces todo se comprimió en muy poco tiempo. En las semanas previas a la segunda vuelta, varias señales empezaron a apilarse una encima de la otra. El New York Times publicó un reportaje señalando esta contienda como una posible advertencia para los republicanos, enfocándose en el malestar creciente en los suburbios de Texas por las batallas ideológicas en las escuelas públicas. No era un ataque frontal, era una observación, y eso lo hizo más peligroso. Remit respondió diciendo que muchos votantes estaban cansados de agendas extremas que no mejoran la vida diaria. En ese momento sonó como optimismo de campaña. Después de la noche electoral sonó como diagnóstico, porque cuando llegaron las proyecciones, la reacción fue inmediata. Analistas sorprendidos, estrategas en silencio, un margen de más de 10 puntos donde se esperaba un trámite. Y aquí viene el mini colapso que pocos notaron. Wambs-Gans reconoció la derrota, pero anunció que volvería a postularse en noviembre. Técnicamente la historia no había terminado, pero emocionalmente algo ya se había roto. En el evento de Remit, el tono fue contenido, casi sobrio. Habló de trabajo colectivo y de lo que venía después. En el otro lado, el ambiente era plano, sin energía, como si el guión se hubiera agotado. Cuando varias señales negativas se acumulan rápido, no indican pánico, indican pérdida de control. Y eso lleva a una sola pregunta que nadie quiere responder todavía. ¿Qué pasa si esto continúa? Ahora cambia el ángulo porque esto deja de ser estrategia y se vuelve personal. Si vives en un suburbio como los de Tarrant County, esta historia se parece demasiado a tu rutina. Impuestos a la propiedad que suben cada año, escuelas que piden más fondos mientras el Estado presume recortes, compras en el supermercado que cuestan más, aunque el salario no haya cambiado. No es ideología, es fricción diaria. Y eso es lo que hizo que esta elección funcionara como un espejo. Remit habló de pagar impuestos como cualquier vecino, de regresar del servicio militar y encontrarse con facturas más altas, de distritos escolares obligados a subir tasas porque el dinero no llega desde arriba. Nada épico, nada grandilocuente, solo la sensación de que alguien estaba describiendo exactamente lo que tú ya sabías. Mientras tanto, el otro mensaje pedía alarma constante, amenazas vagas.
enemigos difusos. Para muchos votantes, eso dejó de responder a la pregunta central: ¿por qué mi vida es más cara que hace 4 años? Cuando esa pregunta no tiene respuesta, la lealtad se vuelve opcional. Por eso este resultado no se sintió como una victoria partidista, sino como una válvula de escape. Y si esto te suena familiar en tu propia comunidad, dilo en los comentarios, porque esa sensación compartida es parte de lo que viene después. Aquí es donde la historia se vuelve más inquietante, porque ya no es sobre candidatos, sino sobre el sistema que los produce. Esto no ocurrió porque un mensaje fuera más emotivo que otro. Ocurrió porque ciertos incentivos llevan años empujando a la política hacia el espectáculo permanente. Conflicto vende, lealtad moviliza, el miedo mantiene atención, pero nada de eso baja una factura ni arregla una escuela. El problema es que cuando un sistema recompensa el ruido, castiga la resolución, los líderes aprenden rápido qué da titulares y qué no. Las guerras culturales generan identidad, los problemas cotidianos generan trabajo, y durante mucho tiempo ese desequilibrio no tuvo consecuencias electorales claras, hasta que las presiones económicas empezaron a acumularse en los mismos lugares que antes eran confiables. Lo que pasó en el Distrito 9 sugiere que algunos votantes dejaron de reaccionar al estímulo habitual, no porque se volvieron ideológicamente distintos, sino porque el costo de ignorar lo material se volvió demasiado alto. Cuando eso ocurre, el sistema no colapsa de golpe, se agrieta, y las grietas suelen aparecer primero donde nadie está mirando. La parte más incómoda es esta: el sistema no sabe corregirse solo. Sigue empujando los mismos botones incluso cuando dejan de funcionar. Y eso nos lleva directamente a la siguiente pregunta: si esta dinámica ya cambió aquí, ¿qué forma toma cuando llegue a un escenario más grande? Desde aquí, el camino se bifurca y ninguno es cómodo. En una dirección, los republicanos interpretan esta derrota como una anomalía, una elección especial, baja participación, un candidato específico. En ese escenario, la respuesta es predecible: más dinero nacional, mensajes más afilados, una intensificación del mismo lenguaje que ya conocen, doblar la apuesta, convertir noviembre en un referéndum emocional donde la identidad vuelva a ser el eje central. Esa ruta es familiar, también es riesgosa. En la otra dirección, el resultado se lee como una señal temprana, no de un giro ideológico masivo, sino de fatiga. Fatiga con promesas que no se sienten en casa. Fatiga con conflictos que no cambian el precio del supermercado ni la factura de impuestos. Si esa lectura se impone, el ajuste no es cosmético. Implica cambiar prioridades, tonos y, sobre todo, incentivos internos. Y eso es mucho más difícil que cambiar un eslogan. Lo inquietante es que ambas rutas ya están en movimiento al mismo tiempo. No hay consenso, no hay corrección clara, solo inercia y presión. Y cuando un partido duda entre ignorar una señal o reaccionar a ella, suele llegar tarde. La pregunta no es qué camino elegirán, es cuál se cerrará primero. Al final, esta historia no trata de un distrito, ni siquiera de Texas. Trata de una ilusión que acaba de romperse. La idea de que ciertos lugares, ciertos votantes y ciertos resultados estaban garantizados. Lo que ocurrió en el Distrito 9 fue una demostración silenciosa de algo más grande. Cuando la política deja de explicar la vida real termina corrigiendo a la política. Un respaldo poderoso no perdió solo por desgaste, perdió porque compitió contra algo más fuerte: la experiencia cotidiana de la gente. Facturas que suben, escuelas que piden más, promesas que no se reflejan en casa. Y cuando eso se vuelve el eje de decisión, la lealtad deja de ser automática. Aquí está la frase que lo resume todo: no fue un voto contra alguien, fue un voto por sentirse escuchado. Y esa diferencia lo cambia todo, porque una vez que los votantes descubren que pueden romper el guión sin consecuencias inmediatas, lo vuelven a intentar. Esto no termina aquí. De hecho, esto es apenas la primera señal visible. Lo que viene después no será ruidoso al principio, pero será acumulativo. Y cuando se vuelva imposible de ignorar, muchos dirán que ocurrió de repente. Si quieres seguir entendiendo estas señales antes de que exploten en titulares obvios, quédate cerca. Lo más interesante de esta historia todavía se está formando.